Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz en tu persona, en tu corazón, con tu familia, con todo lo que hagas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Estamos bien agradecidos como siempre, bien agradecidos por la oportunidad que Dios nos da de acercarnos día con día más a Él, de escudriñar su palabra, no ser nada más oidores de su palabra, sino ser hacedores de su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios y ojo, no nada más es ser oidores, porque la palabra de Dios es la que cambia el corazón de las personas, es la que cambia tu corazón, la que toca tu corazón, la que toca mi corazón, la que cambia mi corazón y ser hacedores de lo que uno aprende, ser hacedores de lo que Dios dio por medio de su escritura, su santa palabra, de las sagradas escrituras. Y así que siempre les pido, hermanos, que tengan su palabra, hermanos, lista, siempre que tengan su escritura, para que ustedes tengan los versículos y que sean apuntándolos también, ¿verdad? Que sean apuntando los versículos, para que ustedes sean, que Dios sea poniéndolos ustedes, viendo la palabra de Dios, y que ustedes después del mensaje, hermanos, que el Espíritu de Dios sea guiándoles a ustedes, hermanos, para que vean y que analicen. El propósito de este canal es para darle la gloria a Dios, siempre darle la gloria a Dios, escudriñar su palabra. Este es el propósito de esta escritura, y que tú y yo cambiemos conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que el hombre y el ser humano y el mundo dice allá afuera. ¿Amén? No estoy diciendo que estén mal o que estén bien, no, hermano. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Donde quiera que tú oigas mensaje, vete a la palabra de Dios siempre para que no seas engañado. Jesús siempre lo dijo, también lo dijo Pablo, lo dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y se trata de escudriñar la palabra, no nada más de leerla, hermanos. No nada más es basar nuestra fe en un texto, porque eso lo hace mucha gente. Se basan en un texto fuera de contexto, para pretexto, para desobedecer a Dios. Usan un texto fuera de contexto para pretexto, para desobedecer a Dios. Y es tan sencillo, nos tenemos que escudriñar. Por eso es la palabra escudriñar, no nada más leer. Si ya leíste la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, nada más, una vez toda la escritura, hermano, ¿no? O sea, tu vida no va a estar basada en Dios, no te va a dar todo lo que... Tú puedes leer un versículo o un capítulo de una Biblia, y Dios, por medio de su Espíritu, te va dando revelación, te revela la palabra de Dios, no con pensamientos humanos. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis debe de haber una armonía. ¿Y la armonía cuál es? Se resume desde Génesis hasta Apocalipsis el grande amor que Dios tiene al ser humano, porque este es el testimonio de Dios con el ser humano y todos aquellos que se han acercado para hacer la voluntad de Dios. Y este grande amor mandó a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí, y Él es santo, es santo y será siempre santo. Aunque vino en carne Jesús, Él vino a pagar tu paga, mi paga. Él vino a morir tu muerte, Él vino a morir mi muerte. Por eso somos más que vencedores, porque Jesús murió y resucitó al tercer día, y Él vive para gloria de su nombre. Y entonces ahora nos queda vivir como de una manera siguiendo al Maestro, todo lo que Jesús enseñó, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Él es el ejemplo, Él es el ejemplo que tenemos que seguir. A eso vino Jesús, a salvarnos. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. Gloria a su nombre. Y ahora somos más que vencedores en su nombre, con ayuda de su Espíritu que ha sido derramado, hermanos, gracias a que Jesús vino.
Amén. Entonces, le damos la gloria a Dios, le damos gracias a Dios todo el tiempo, porque Él es bueno y porque nos permite, hermanos, estar escudriñando su palabra y acercándonos más y más a Dios cada vez. Amén. Y así, hermanos, les voy a pedir que abran su palabra en Segunda de Pedro. Vamos a leer del 3, Segunda de Pedro 3, del 13 al 18, hermanos. Amén. Dice la Escritura: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y así le damos gracias, Señor Padre Celestial. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos da, Señor, aliento de vida, Señor. Nos despertó esta mañana, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado hasta hoy, Señor. Gracias por su misericordia, porque estamos sanos, Señor, porque mis familiares, mis amigos están sanos, Señor, porque mi familia, mis hijos, mi esposa estamos bien, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo. Señor, este día usted lo bendijo y lo santificó, Señor, desde el principio. Muchísimas gracias, Señor, por todo, Señor. Le damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de aprender más de usted, Señor, por medio de su Santa Escritura, Señor. Y que sea usted guiándonos con su Espíritu, Señor. Su Espíritu, Señor, que sea guiándonos, Señor. Quitando toda palabra vana y ociosa, toda palabra que no sirve, toda palabra que es de ser humano, la quitamos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Así, Señor, le damos toda la gloria a usted, toda la honra a usted. Siempre, Señor, le damos todas las gracias, Señor, porque hasta ahora, Señor, nos ha guardado. Y que usted, Señor, con su Espíritu Santo sea tocando, Señor, a cada persona, a cada oído, Señor, sea tocando el corazón con su palabra y por medio de su Espíritu, Señor. Que dice su palabra que su Espíritu es de verdad y su palabra es verdad, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Así, hermanos, dice la Escritura: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios, hermano? Bien, subrayen aquí, hermanos, la justicia, y vamos a vernos, porque después de terminar esto, las últimas escrituras, dice la palabra, con la palabra de Dios vamos a ver qué es la justicia de Dios. Con su palabra, no vamos a hablar con la justicia de lo que yo pienso, no, de lo que la Escritura dice que es la justicia de Dios. Amén. Y en esos cielos nuevos y en la tierra nueva, hermanos, se conecta con qué, hermanos, con Isaías, que ya lo vimos, 66, que en los cielos nuevos y la tierra nueva, hermanos, vamos a ver, vendrán todos, dice Jehová, ¿a qué, hermanos? A darle la gloria de mes en mes y de sábado en sábado, hermanos. Así dice, no lo digo yo, es la Escritura, pero vean cómo la palabra de Dios se conecta. Y va a morar la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, ser hallados por Él sin mancha. Esa es la perseverancia que tenemos que hacer todos, hermanos. Ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hermano mío.
Pedro en sus cartas nos está diciendo que son difíciles de entender las cartas de Pablo. No está diciendo que Pablo esté mal. Ojo, no está diciendo que Pablo esté mal. Son difíciles de entender. Pero la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, tiene que haber una armonía. Y la armonía que es el amor de Dios. Ojo. Las cuales los indoctos, ven, ahí está el problema. Los indoctos, las personas que agarran un texto fuera de contexto para pretexto para desobedecer a Dios. Por eso empecé así, hermanos. Los indoctos e inconstantes tuercen. Hoy en el mundo hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas religiones, que ya el mundo también está cansado. Está cansado, hermanos, de tanta religión que hay. No hay amor, pero hay tanta religión. Y por culpa del hombre, de tantas religiones que ha habido y que hay, y que no profesan el amor verdadero de Dios, porque desde Génesis hasta Apocalipsis es amor, es amor, es amor al Padre y al prójimo. Amarás al Padre y al prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso, el hombre somos responsables de tanta religión, tanto abuso, tantas muertes, tanta cosa que ha habido en el mundo, hermanos, y por eso el ser humano está cansado. ¿Por qué? Porque la escritura y Dios es amor y Jesús vino a vivir en amor. Y si todos estuviéramos siguiendo a Dios, todos estuviéramos en verdad siguiendo el amor perfecto que Jesús vino a vivir y murió por ti y por mí. Los indoctos, cuando tú te recibes y te dicen un doctorado, es porque estudiaste para ser un licenciado o un ingeniero o lo que sea. Eso tienes un doctorado. Aquí la palabra indocto es lo contrario, o sea que no estudias. Ven, hermanos, por eso se cumple la escritura. No es nada más leer, sino escudriñar. Tienes que tener un doctorado en la escritura, no basándote en un texto fuera de contexto. Tienes que leer y todo lo que leas tiene que estar basado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí Pedro nos está diciendo que los indoctos e inconstantes, los inconstantes son los que nunca terminan nada. Un inconstante, por ejemplo, en un trabajo, nadie quiere una persona inconstante en cualquier trabajo. Quieres personas que sean constantes en todo lo que hacen. Tienes que ser constante. Y aquí está hablando que los indoctos, que no escudriñan, que no estudian la palabra, e inconstantes, que una vez están y otras veces no están. Una vez están y otras veces no están. Los inconstantes tuercen. La palabra de Dios lo dice. No es que Pablo esté mal, son difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras con E grande. ¿Cuáles otras, hermanos? Las mismas escrituras, nomás que ahora gozamos del privilegio de tener estas escrituras, hermanos, esta palabra de Dios. Tenemos el privilegio hoy, que es el testimonio de Dios que ha estado con todos los santos, hermanos. Aquí está. Y que tenemos hoy tú y yo el privilegio, hermanos, de tener las sagradas escrituras que nos dan vida, porque Jesús lo dice. Si somos oidores y hacedores, los que permanecen en mi palabra, los que permanecen en mi palabra, en mi palabra. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, habiendo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén. Hasta el día de la eternidad. Jesús ya venció y Él es eterno y va a ser eterno, hermanos. Por los siglos de los siglos está sentado a la diestra del Padre. Jesús es eterno. Y Él vino en carne, murió, resucitó al tercer día. No es una fábula, hermanos, está en la historia, te puedes meter, la palabra de Dios lo dice, y todavía la historia ahorita dice que estamos viviendo el 2022 después de Jesús. En todas las naciones estamos viviendo el 2022 después de Jesús. Después de Jesús. Entonces todos saben que vino Jesús. Todos. Y si te vas a la historia, peor tantito, hermanos, porque ahí está en la historia, es innegable. Muchos quisieron quitarlo y por eso hoy hay un odio tan grande en todos aquellos que profesamos la fe de Jesús. ¿Qué es el amor, hermanos? No es otra cosa. No podemos venir a cambiar algo que ya está instituido desde el principio, el amor de Dios, y que Jesús lo vino a enseñar, y a Él es al que estamos siguiendo. Entonces, ojo, aquí Pedro nos está diciendo, los cuales indoctos inconstantes tuercen como también las obras escrituras para su propia perdición. ¿Ven? Los indoctos inconstantes agarran las escrituras, un texto de aquí, un texto allá, para propia perdición. Para la propia perdición. Las escrituras son para salvación, no son para perdición. Pero los indoctos e inconstantes las usan y las tuercen para su propia perdición. Aquí sí que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Por eso Jesús en Mateo 24 y también nuestro hermano Pablo decía, mirad que nadie os engañe, porque tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces Pedro no está diciendo que Pablo está mal, está diciendo que son difíciles de entender, hermano mío, pero no están mal. Las escrituras de Pablo no están mal. Lo que pasa es que ahora ves en el mundo tanta religión que agarran ciertos versículos para decir que Pablo está en contra de la ley de Dios, no de la ley de Moisés, hermanos. Son dos cosas distintas. La ley de Dios, que es amor puro, y la ley al pueblo de Israel por mano de Moisés. Ojo, hermanos, Dios mismo descendió del cielo y le dio los mandamientos a Moisés en 2 tablas escritas por su propio dedo. Algo que tenemos que poner atención es que Dios descendió para dar sus mandamientos y no permitió que nadie escribiera sus mandamientos. Esa es la ley de Dios. Y hay una gran confusión cuando Pablo habla acerca de la ley de Moisés, la cual es maldición, porque Pablo decía todo el tiempo, ¿de qué? De circuncisiones, de seguir apedreando, de seguir guardando obras de la ley en vez de obediencia a los mandamientos de Dios. Ya lo dijimos en un mensaje anterior, 1 Corintios 7, del 17 al 19 dice, el que esté circuncidado ya no se circuncide y el que se circuncida ya no se circuncida. La circuncisión nada es. La circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ya lo vimos, hermanos. No quiero ser repetitivo, pero quiero decir que los mandamientos, Pablo nunca habló de los mandamientos de Dios. Jamás. Habló de la ley, la cual, por obras de la ley, nadie es justificado ante Dios. Porque Jesús vino a vivir los mandamientos, no vino a apedrear a nadie. Santo. Jesús vino a vivir en su cuerpo carnal que vino a vivir en la tierra los mandamientos de su Padre. Y murió santo, justo, limpio y resucitó al tercer día. Y hoy seguimos a Jesús. A Jesús, no seguimos a la religión, ni al ser humano, ni a las enseñanzas, ni doctrinas, ni leyes humanas, sino servimos a Jesús, que Él vino a amar a su Padre y vino a amarte a ti y a mí, de tal manera que dio su vida en una cruz
para que tuviéramos perdón de pecados. Así, hermanos, nos vamos a Romanos 5. Romanos 5. Porque hay que aclarar las cosas con la palabra de Dios, hermanos. Y nos vamos a ir a Romanos porque Pablo es el que escribe estas cartas, hermanos, que muchos sacan de contexto. Los indoctos e inconstantes sacan de contexto. Vamos a leer del 12 al 21. Dice, Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, todos, hermano mío, pecamos, todos. Somos pecadores, todos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque haya venido la ley después del principio donde pecó Adán y después vino los mandamientos de Dios, todavía siguieron pecando porque todos fueron engendrados, son hijos de Adán. Y lo que dijo Dios, si comes de ese fruto, de ese mismo día morirás. Y todos desde ahí, todos morimos, hermanos. Por eso todos estamos muriendo. Aunque haya ley o no ha habido ley, hermanos, todos morimos porque somos descendientes de Adán y Eva. Todo el mundo, hermanos. Venimos en la carne. ¿Ok? No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés. Fíjense claro cómo dice de Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Por qué? Porque a Moisés se le da, Dios desciende, con el dedo escribe su ley de amor, que es amor al Padre y amor al prójimo, que son los 10 mandamientos. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de Adán murieron los muchos, está establecido. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ven, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús. ¿Qué es gracia? Que Dios nos dio a Jesús. Es la gracia. Jesús, que Dios nos da lo que no merecemos, pero lo que necesitamos. Y ese es Jesús. Vino a vivir de una manera santa, justa, limpia, derramando su sangre por ti, por mí. Esa es la magnitud de la gracia de Dios y de Jesús, que es el Hijo de Dios, para la salvación del mundo. Esa es la gracia, que Jesús vivió santo, justo, limpio. ¿Cómo? No transgrediendo los mandamientos de Dios. Jesús no fue transgresor de los mandamientos de Dios, y Jesús no vino a apedrear a nadie. Desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el Nuevo Testamento, Jesús no vino a apedrear a nadie. Jesús no vino a juzgar, Jesús vino a perdonarte, Jesús vino a amarte, Jesús vino a darte libertad del pecado y de la muerte. Y entonces en 1 de Juan 3 dice que el pecado es transgresión de la ley, transgresión de los 10 mandamientos, transgresión de su amor. Cuando tú robas, estás transgrediendo a tu prójimo con el amor de Dios, porque si el amor está en ti no puedes robar, si el amor está en ti no puedes matar, si el amor está en ti no puedes juzgar. Jesús no vino a juzgarte, Jesús no vino a matar a nadie, Jesús no vino a robarle a nadie, Jesús vino a cumplir los mandamientos de su Padre. Por eso dice, no pienses que vine a abolir la ley. ¿Cuál ley? La de Dios, hermano mío, no la de Moisés, no la de las transgresiones. El amor, los 10 mandamientos es amor puro de Dios, amor al Padre y amor al prójimo, y después vino la ley, y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Y la ley era la paga al pueblo de Israel por cualquier persona que era transgresor de los mandamientos de Dios. Ojo, santo eres. Dice la palabra de Dios, el 16, y con el don no sucede que como el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino por causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ojo, y vuelve a decir la gracia, el don de la justicia. La gracia viene con el don de la justicia, porque la gracia que necesitamos todo el mundo es que era un hombre viniera a reparar el daño que vino desde Adán. ¿Cuál fue ese daño? Que hubo un hombre perfecto, que Dios lo hizo perfecto a Adán, desobedeció y vino la muerte. Estaba perfecto, desobedeció y vino la muerte. ¿Qué vino a hacer Jesús? Reparar el daño, tomando la carne sin semilla de hombre, porque el Espíritu de Dios depositó la semilla en María para que se cumpliera la profecía dada desde Génesis, y habrá una enemistad entre ti y la mujer. Dios lo dice desde Génesis, entre ti y la mujer, porque iba a venir una semilla, la simiente. Jesús iba a venir de una mujer para agarrar la carne y vivir en carne en este mundo. Vino Jesús como tú y como yo, por eso dice la palabra de Dios que Él se despojó de sí mismo, pero Él vino. Cuando se bautiza, desciende el Espíritu de Dios en Él y Él es guiado por el Espíritu de Dios. Por eso lo he dicho incansablemente. Ahora estamos en el Espíritu, sí. Las cartas de Pablo dicen, estamos en el Espíritu. ¿Cómo? ¿Obedeciendo? Claro que sí. El Espíritu de Dios no puede ser burlado. Si está el Espíritu en nosotros, entonces el Espíritu de Dios nos hace obedecer, porque somos guiados por medio del Espíritu de Dios. Ya no somos guiados por medio de la carne y toda la desobediencia que tiene esta carne. Los frutos, celos, contiendas, iras, disensiones, enemistades, herejías, todas estas cosas que os escribo, dice Pablo en Gálatas 5, que son los frutos de la carne. Y ahora la justicia es Jesús. ¿Y cuál es la justicia? Que Jesús vino a reparar ese daño. ¿Cuál daño? Que ahora vino en carne. Ojo, Él no pecó y Él no viene con pecado, sin pecado concebido. Dice la Escritura que Él vino sin pecado concebido, pero agarró la carne de María para venir encarnado, sujetar la carne bajo obediencia. Y lo vamos a ver con la Escritura ahorita, hermano mío. Y Él es el sacrificio perfecto, muriendo en una cruz, derramando su sangre preciosa, santa, limpia, pura. Ese es el nuevo pacto de Jeremías 31. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Israel, que pondrá sus leyes en su mente y las escribirá en el corazón, porque Jesús no fue transgresor y Jesús es el dador de vida. Y Él resucitó. Santo eres. Y reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Entonces la gracia es que Jesús vino a vivir santo, a reparar el daño. ¿Cuál daño? Desde Génesis. Entonces ahora la carne que vino Jesús a morir, resucitó al tercer día. Gloria a su nombre, porque Él está vivo. ¿En qué, hermanos? Porque Él resucitó. Él es la verdad y la vida y el camino. Y ahora seguimos a Jesús, no seguimos a Adán y Eva. ¿Cómo? Obedeciendo, hermano mío. He oído tantas veces que dicen, entonces si son los mandamientos, entonces ¿de qué sirve servir a Jesús? De nada sirvió que Jesús muriera. Hermano mío, murió santo. Y porque murió santo, dice, la paga del pecado es muerte. Por cuanto Jesús no pecó, resucitó al tercer día. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él vive, hermano mío. Y esa es la justicia y ese es el evangelio, que Él vino a romper las cadenas. ¿Cuáles? Tus cadenas y las mías. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos empiece a guiar de una forma correcta, de un caminar correcto. ¿Cómo? En el Espíritu, caminando, obedeciendo. La obediencia es desde Adán hasta Génesis. Y nadie va a entrar al reino de los cielos si no es por Jesús.
Y si fue por obediencia, ahora amamos los mandamientos de Dios. No por nada, Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque Él lo vivió, hermano mío. Él vivió el amor verdadero. Y nosotros que ahora le seguimos, tenemos que vivir en ese amor. Por eso necesitamos menguar. ¿Qué es menguar, hermano mío? La palabra de Dios dice, ¿qué es menguar? Ya no obedecer los frutos de la carne. Ahora estamos en el Espíritu. Ahora buscar y deleítate en el Espíritu. Y que el Espíritu Santo seamos guiados. Pero ahora resulta una cosa, que ya no queremos ni guardar ni la ley, ni estar en el Espíritu, hermano mío. La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y hay muchos que están profesando, ya es por gracia, no es por la ley. Hermano mío, la gracia es la justicia. La gracia es que Jesús vino al mundo a vivir una manera sin pecado para poder derrotar la muerte. Hermano, derrotar la muerte en la carne. Y Él resucitó. ¿Qué es ahora tú y yo? ¿Qué es? Seguir a Jesús, ¿cómo? Su caminar, sus enseñanzas, su doctrina, sus enseñanzas de Jesús. Lo que Él vino a hacer en carne, hermano mío. ¿Qué crees? Ahora nosotros, gracias a Él, hermanos, tenemos al Consolador, que es el Espíritu de Dios. Gracias a Jesús tenemos el Consolador, hermano mío. Se rompió el velo del lugar santísimo. Ahora tenemos acceso al Espíritu de Dios, el cual dice la palabra que no contrictes. Y si desobedecemos, ¿qué crees? Contrictamos al Espíritu de Dios. Pues tiene que haber una armonía desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la armonía más grande es que Jesús dio otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? El Espíritu de Dios. Para que ahora nosotros dejemos entrar, hermano mío, si no has dejado entrar al Espíritu de Dios, acércate a Dios, pídele perdón de tus pecados, dile a Jesús, dile al Padre que en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios entre a tu vida, y vas a ver cómo el Espíritu de Dios empieza a cambiar tu vida. Porque es menester obedecer a Dios siempre, hermano mío. Lo que dice su Escritura, no lo que dicen en las religiones, hermanos. Ya no estamos bajo la ley de Israel, estamos bajo la ley de Dios, amor puro, hermano mío. Esa es la verdadera ley. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres, la justificación de vida. Lo mismo que estamos diciendo, Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? Nadie llega al Padre si no es por mí, porque Él resucitó y ahora seguimos a Él. El camino a la vida es Jesús. El camino a la vida es Jesús. No hay otro camino, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. No hay otro camino. Ahora hay tantas doctrinas allá afuera, hermanos, que quieren quitar a Dios. Quieren siempre quitar a Dios para decir, no es Dios. Tú cree y ten fe. No, hermano mío, es Jesús. Y vive de una manera conforme a Jesús. Y Él dice en la palabra que los muertos en Cristo, si estás en vida y viene Jesús, hermanos, vamos a ser levantados. Pero si mueres en Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estás en Cristo, ¿en qué? En el verdadero amor que Jesús enseñó. Vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es una gran falacia que dicen, ahora acepta a Jesús, vive tu vida y ya eres salvo. Hermano mío, acepta a Jesús, y si tú aceptas a Jesús, entonces estás aceptando su doctrina, su forma de vivir y su forma de hacer. ¿Qué es eso? Amar al Padre y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es? ¿Abolir los 10 mandamientos? No, mi hermano mío, los 10 mandamientos. Los 4 primeros son amor al Padre, del 5º al 10º es el amor al prójimo. Jesús no vino a abolir su mismo amor. Jesús vino a cumplir. Que tanto que murió santo, perfecto en una cruz por ti y por mí, y Él resucitó. Él resucitó.
Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ven, hermanos, ahí sacan fuera de contexto para que el pecado, o sea, piensan que la ley es pecado. Hermano mío, no. La ley, los mandamientos de Dios te dicen qué es, porque pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de abolir los mandamientos. Pecado es robar, pecado es matar. Si ves, hermano mío, eso es pecado. Lo que Dios dijo, lo que Dios dio, descendió y escribió con su propio dedo, hermanos. Eso es lo que es verdad y es eterno, no cambia, lo vamos a ver, hermanos. Pero la ley impuesta al pueblo de Israel era la paga por transgredir. Si ves, transgresión y la paga. Hay que entenderlo, hermano mío. Por eso tiene que haber una armonía. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, hermano mío. ¿Por qué? Porque en cuanto más el pueblo de Dios se olvidó, ojo, no todos, hermanos, porque está llena la escritura del Viejo Testamento de todos los profetas que han estado hablándole al pueblo de Israel. ¿Y cuál era su pecado? Haberse olvidado de los mandamientos de Dios, hermano mío, desde Génesis hasta Malaquías. Y desde Génesis hasta Apocalipsis. Pecado es transgresión de la ley. El pecado no deja de ser pecado. La desobediencia no deja de ser desobediencia. Por eso ya también lo hemos dicho. Con Jesús no se puede matar. Con Jesús no se puede robar. Con Jesús, ¿ves? Con Jesús no se puede. Jesús no da permiso a eso. Él es la gracia dada. ¿Cuál es la gracia? Que vino a este mundo pecador a morir por ti, por mí en la carne, a dar su vida por ti, por mí, a pagar el precio de muerte, el tuyo y el mío, y llevarle en la cruz. Y ahora somos justos delante de Él, pero aceptándole, hermano, aceptándole a Jesús, tenemos que aceptar. Y entonces, ¿qué quiere decir el testimonio, hermano mío? El testimonio es que ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que ahora soy un nuevo hombre, así como Jesús hizo un nuevo hombre que vino en carne a vivir de una manera santa, hermano. Ahora soy un nuevo hombre. Eso es aceptar las enseñanzas de Dios, hermano mío. El amor de Dios. Sobreabundó la gracia, y la gracia es Jesús. Qué tan grande gracia que vino a morir por ti, por mí, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Por la justicia. Ojo otra vez, la justicia, hermano. ¿Qué es la justicia, hermanos? Lo que Jesús vino a enseñar, y lo vamos a dar con la palabra de Dios. Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, todos los días buscamos a Dios. Sí, todos los días, nos amanecemos, le decimos, Señor, gracias por este día, perdona nuestras ofensas, llénanos, guíanos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, tenemos una naturaleza pecadora, hermanos. Tenemos una naturaleza pecadora, pero tenemos que obedecer los mandamientos que Dios dice. Y hoy, hermanos, es el día que Dios bendijo, no que los fariseos ni que los escriban. Hoy bendijo Dios este día, hermanos, y lo santificó. El Creador Todopoderoso, hermanos, que creó todas las cosas, hermanos. Santo eres. Tito 2, la gracia, porque todos profesan la gracia, hermanos. La gracia, ¿qué es la gracia? Confunden la gracia, hermanos, con estar de desobediente. Y la gracia no es estar desobediente. Acabamos de ver la palabra de Dios, que Pablo dice la gracia y la justicia de Jesús. La justicia de Jesús va unido con la gracia de Jesús. Él vino a ser santo y a caminar santo por ti y por mí, porque ese es el carácter de Jesús, su amor verdadero. Vino a caminar en justicia para darnos gracia y seguir dándonos gracia. Todos los días que Dios nos permite, hermanos, amanecer, nos está dando gracia. Y la gracia, hermanos, no estoy en contra de lo que Pablo dice, hermanos, para que no se malinterprete. La gracia, hermano mío, ¿qué crees? Desde antes de la creación del mundo, no es gracia que Dios haya creado todas las cosas para crear al ser humano, para estar batallando con el ser humano por ya bastante tiempo, y sigue su gracia de Dios, hermano mío. Y su gracia sigue intacta. Y Dios nos creó todo, hermanos. Él es el creador y nos dio todo, y todavía estamos en gracia. Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia en los ojos de Dios cuando vino el diluvio, hermano mío. No es gracia, hemos estado en gracia todo
el tiempo, porque Dios nos da la vida que no merecemos, pero Dios nos la da. Y ahora nos da la vida eterna que no merecemos por medio de su Hijo amado Jesús. No la merecemos, pero Él nos la da. Y ahora tenemos que seguir las enseñanzas de su Hijo que Él mandó, hermanos míos. El Padre mandó al Hijo a enseñarnos la forma correcta de adorarle, estando amándole a Él y amando al prójimo como a nosotros mismos. Tito 2. Dice la Escritura. Vamos el 11 al 14. Dice la palabra de Dios. 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Quién es la gracia, hermanos? Jesús se ha manifestado. Se ha manifestado la palabra de Dios, la palabra del Padre, el Verbo hecho carne, se ha manifestado. ¿Quién? Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, el mundo nada más nos insta, hermanos. El mundo nos insta a comprar, a hacer, a tener. El mundo nunca nos insta. Hermano mío, en cualquier programa de televisión que veas, en cualquier deporte que veas, cualquier televisión, programa de televisión, cuando van los comerciales en los que es, te mereces esto, te mereces lo otro, te mereces aquello, cómprate esta casa, cómprate este carro, cómprate este traje, cómprate esta bolsa, cómprate este reloj, cómprate, tú necesitas esto. Por eso somos infelices el ser humano, hermanos, porque en vez de ser y darle gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de respirar y aprovechar vivir para amar a nuestros prójimos y para amar a nuestros hermanos, hermanas, a nuestros padres, a nuestros hijos, para aprovechar esta vida que nos da, hermano mío, amando, hermanos, no juzgando. Ya el problema de los que te dejaron de hablar, ya eso, hermanos, tú ora a Dios por ellos. Pero si una persona se aleja, ¿qué quieres? No puedes estar rogando, hermano mío. Es una verdad, no puedes estar rogando. Es como Jesús, si tú te apartas de Jesús, Jesús no viene a rogarte. No, hasta que tú te acercas a Él, igual, hermano mío, está pasando lo mismo. Hermanos, está pasando lo mismo. Es increíble, hermanos, que yo cuando dejé de tomar, hermano mío, esto es una verdad, yo dejé de tomar. Yo estaba encadenado en el alcohol, hermano mío. Y Dios me libertó. Me libró, hermanos. Porque uno es el pecador, hermano, uno es el desobediente. Y si estás alcoholizado, peor. Amén. Pero Dios me quitó de ese vicio tan feo, hermano mío. Dios me quitó. Ya le doy gracias a Dios que rompió mis cadenas, mi Señor. Y ahora vivo una manera, hermanos, ¿de qué? De estar creciendo espiritualmente, hermanos. Ir decreciendo carnalmente. Que ya los frutos de la carne no estén en mí. Y Dios me ayudó, hermanos, a quitar ese vicio tan feo que yo tenía. Ahora, hermano mío, Dios te va guiando y te va haciendo a que tú seas obediente. Cuando yo dejé de hacer eso, hermanos, muchos que se decían amigos míos, hermanos, me dejaron solito de hablar. Te voy a decir por qué. Porque ya no soy como ellos. Muchos, hermanos. Y antes hasta, vente, vámonos para acá porque vamos a ir a tomar y esto, lo otro. Si eso me pasó, hermano, solamente cuando dejé de tomar, cuando me alejé del alcohol, hermanos. Porque una cosa le voy a decir a todos los que toman alcohol. Nunca, de los nunca, tomar te deja nada bueno.
Nada, al contrario, te estás echando a perder tu cuerpo. Nunca. Y al contrario, de ahí vienen cadenas y cadenas y cadenas y cadenas bien fuertes. Pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones. Hermanos, si buenos y sanos somos, necios, testarudos, peleamos, si buenos y sanos, ¿qué crees? Con el alcohol se multiplica, pero mucho. Todos los accidentes y las muertes de afuera, y los carros y los pleitos y las balaceras, la mayor parte del tiempo es por obra de que la gente se alcoholiza, hermanos, y hace las cosas. Nunca aneja nada bueno, hermano. Lo viví yo personal. Y la gente se aparta de ti cuando dejas de tomar. Ahora, cuando estás cambiando a Dios, también, ¿qué crees? Te dejan de hablar. Porque te dicen que eres religioso, porque te empiezan a juzgar, te empiezan a criticar. ¡Ay, santurrón! No se trata de ser santurrón, hermano mío. Yo en esta vida, Dios no me creó para ser una persona. Dios me creó precisamente, y nos da la Escritura, hermanos, para meternos en la Escritura y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Un corazón humilde, sencillo, tener los frutos del Espíritu de Dios: amor, paz, gozo, benignidad, templanza. Esa es la verdadera riqueza. Y cuando tú eres así, hermanos, y estás buscando de Dios, la gente se está apartando de ti. Entonces tú bendice a todas esas personas y sigue, porque tienes la paz de Dios. Sigue, porque tienes la paz de Dios. Eso se los digo, porque seguir a Dios siempre Dios te va a bendecir, no importa qué. No importa qué. Dice la palabra de Dios, del 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ven? Sobria, justa y piadosamente, hermano mío. Sobrios. Como hay muchos que he oído, ¿verdad? Pues las drogas no es malo porque no lo dice la palabra. Sobrio, las drogas te quitan la sobriedad. Cualquier cosa que el hombre, ser humano, dependa de, está mal. ¿Por qué? Porque estás, ¿qué? Enviciado en algo. Y tienes que ser sobrio, tienes que estar limpio, tienes que estar bien. No tienes que depender de nada. Sabes que lo único que tenemos que depender es de Dios. Lo único, de su amor y del grande amor de Dios. De eso sí debemos de depender. Porque si estás desconectado de Dios, entonces hay muerte. Pero si estás conectado de Dios, tienes paz, gozo. Dios te llena de amor. Dios crea con su palabra y moldea con su amor. Sobria, justa, vénenos, justo como Jesús, y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ves por qué no tiene sentido? No es por obras para que nadie se gloríe, porque si tú estás caminando en el amor de Dios, entonces haces buenas obras. ¿Cuáles? Las buenas obras: obedecer a Dios. Obedecer a Dios, esas son las buenas obras. No quieres hacer obras para ganarte el reino de Dios, no, porque Jesús ya murió por ti, siendo justo, y seguimos a Jesús. Que Dios, entonces la gracia, como dice aquí, es ser justos, tener la justicia de Dios, andar en buenas obras. Entonces, ¿de qué sirve el testimonio si no andamos en buenas obras? Porque ahora ya somos hombres nuevos. ¿Cuál es el hombre nuevo? El que decide negarse a sí mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? Negar las obras de la carne: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, herejías, orgías, los frutos de la carne que están en Gálatas. Eso es menguar, eso es negarte, eso es toma tu cruz y sígueme.
Toma tu cruz, niégate a ti mismo, niégate pleitos, celos, contiendas. Eso es para que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en tu vida y empiece a hacerte que te dé amor, que es el primero, ya lo he dicho, hermanos. Paz, benignidad, templanza, mansedumbre, humildad. Dios te empieza a dar esos frutos que es la verdadera riqueza de Dios. Efesios 2. ¿Ven cómo todo se conecta? La gracia es Jesús y Jesús vivió santo. ¿Ven? Esa es la gracia. Y todos dicen, ahora estamos por gracia, hermano. Hermano, todos estamos por gracia. No es la ley. Y ven, hermanos, qué confusión tan grande es. Pablo sí dijo que no estamos bajo la ley porque ya no apedreamos, porque ya no hay necesidad de circuncisión, porque ya no hay necesidad de muchas cosas que Jesús cumplió, hermano mío. Y que Jesús no cumplió, porque Jesús no vino a apedrear. Jesús, siendo de la tribu de Judá, sí tenía que haberse circuncidado, pero ahora porque Él puso la carne en una cruz, hermano, su carne la puso en una cruz, derramó su sangre preciosa, ahora ya no hay circuncisión. ¿Cuál es la verdadera circuncisión, hermano mío? Guardar los mandamientos de Dios. Lo dice Pablo. Y toda la gente... La verdadera gracia es que Dios nos da la oportunidad día con día. ¿Para qué? Para buscarle, llenarnos más de su presencia, más de su espíritu, crecer en el espíritu, y que el Padre quiere que Jesús nazca en ti, como que Jesús nazca en ti. Esa es la gracia de Dios y es la intención de Dios. Estar vestidos ¿de quién? De Cristo. Ese es el propósito del Padre y el propósito de que Jesús vino a morir. Esa es la gracia, hermano, va pegada con la justicia. Efesios 2, 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? Una y otra vez Pablo está diciendo a los efesios, ¿qué dice? Estabas muertos en delitos y pecados. Hermano mío, estamos muertos en delitos y pecados. Sin Jesús no hubiera redención, sin Jesús no hubiera santidad, sin Jesús no hubiera lo que hoy tenemos, que es la gracia, y que tenemos que caminar de una forma como Jesús dice, como Jesús enseña. Amor al Padre, amando al Padre con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amando a nuestro prójimo como nosotros mismos. Con esto se cumple toda ley. Así lo dijo Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ven, hermanos, la corriente de este mundo. Y ahora el mundo está en una acción, hermanos, de verdad, que están siguiendo cosas, hermanos, y dicen, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Ahora se ponen a dictar qué es bueno, qué es malo. Lo único bueno, hermanos, es lo que Dios dice. Es su amor verdadero, eso es lo único bueno. Porque Dios lo demostró dando a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí. Eso es bueno. Lo del mundo te aleja totalmente de Dios. En el mundo, como te digo, en las televisiones, en los teléfonos, ahora hasta en los teléfonos estás viendo cualquier cosa y te salen mensajes y que cómprate esto, cómprate todo lo otro, cómprate. O sea, tienes que tener. Te llenan de una necesidad de tener, ojo, y tampoco, nunca jamás vas a ver que en las televisiones, en los programas te digan o te hablen algo de Dios. Jamás lo vas a ver. El mundo está en contra totalmente de Dios. Totalmente. Proclaman un amor hoy. Están proclamando un amor todo torcido. Si tienes amor no debes de juzgar. No, hermano mío, yo no juzgo. Cada quien tiene libre albedrío. Todos pueden hacer lo que quieran, pero no hagas forzar, no forces jamás a nadie tus pensamientos, lo que crees tú que es amor. Porque ahora están contradiciendo hasta el matrimonio, hermano mío, de un hombre y una mujer, que establecido por Dios. Y no nada más, hermanos, es naturaleza. Hombre es un hombre y mujer es una mujer. Punto.
De un hombre en una isla solos jamás va a salir descendencia. De una mujer solos en una isla jamás va a venir descendencia. Porque Dios lo estableció así, hermano mío. Y la naturaleza lo dicta así. Pero ahora el hombre, corriente del mundo, y estamos en los últimos días, hermano mío. Yo no estoy juzgando a nadie. Volvemos a lo mismo. Dios te ama tanto que dio su Hijo unigénito en una cruz. Y te da vida. Es la verdad. Dios no te juzga, te da vida. Pero ahora la corriente humana, oye, es que no tienes amor. No, hermano mío, a mí que no me traten de convencer de algo que sé que es correcto y que es incorrecto. Y lo que dice Dios es correcto siempre. Lo que dice Dios es correcto. Lo que dice el mundo jamás es correcto. Lo he venido manifestando. El verdadero amor no está en el hombre, hermano mío, ni tampoco en el mundo. No dejes que nadie te engañe. El verdadero amor ha sido dado de Dios, dando a su Hijo unigénito. Ese es el verdadero amor, y en ningún lado de los programas de televisión te lo dicen. Un amor tan puro que dio a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Un amor tan grande que Él puso su vida para que tú tengas vida eterna. Ese es el amor verdadero. No el mundo que te enseña, el amor que te enseña el mundo. El amor no te enseña nada el mundo, al contrario, el amor, si tú no trabajas, no eres nadie, y te pisotean y te llenan en tu mente de tienes que tener. No, hermano. El amor verdadero es del Padre dando a su Hijo unigénito por ti y por mí, y su Hijo haber muerto por ti y por mí. Ese es el verdadero amor. ¿Quién muere por alguien, hermano mío? ¿Quién muere por alguien? Y a mí me dice la palabra de Dios, tantos los discípulos que han muerto. ¿Por qué? Por defender lo de Dios. Y el mundo dice que no. Te das cuenta que el verdadero amor, hermanos, es perseguido. La palabra de Dios es el libro más, hermanos, vendido, más producido, más transferido en varios lenguajes, hermanos. El que más, ¿sabes qué es el que menos leído? Y es el que más persiguen. Hoy en día podemos ver tanta gente que está siendo muerta, esclavizada, puesta en la cárcel. ¿Sabes por qué? Por defender el amor verdadero de Dios. Porque ahora dicen, y ojo, hermano mío, estamos en los últimos días y se está cumpliendo la Escritura y se va a cumplir. Por profesar el amor de Dios, muchos van a ser encarcelados, muchos van a ser muertos, porque al mundo detestan el amor de Dios. Es la verdad. El mundo detesta el amor de Dios, cuando Dios ha dado una salida a su Hijo, porque murió por ti y por mí. Pero eso no te lo dicen en el mundo, no te lo dicen en la calle, no te lo dicen en los programas de televisión. Voy a creer, mejor salen cartas de tarot, mejor que el signo del zodiaco, que esto y que el otro, y no te dicen nada del amor de Dios. Dice la palabra de Dios, por tanto, Efesios 2:11, Efesios 2, 1 al 10, perdón. Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Pablo está hablando de los hijos de desobediencia, de la gente que no quiere aceptarlo de Jesús, el amor puro de Dios dado, que es Jesús. Y todo aquel que no se rige bajo ese mismo amor está en desobediencia. Y está diciendo Pablo lo que operan los hijos de desobediencia. ¿Ves? Siempre es obediencia desde el principio hasta el fin. La desobediencia está y creciendo cada día más, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Pero en el mundo ya te están diciendo qué está bien y qué no está bien, cuando Dios es el que dice qué está bien y qué no está bien. Y Dios te ama tanto que te deja ser. Él no forza a nadie. El mundo que crees está tratando de forzarte a creer en lo que ellos dicen. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo Dios sí existe? Dios no te forza. Y Dios mandó a su Hijo y ya murió por ti. Y no te forza. Es tu opción si sigues a Jesús o no.
Pero el mundo a fuerzas. Ahora estos se levantaron pensando que esto es amor. Ahora que todos profesen ese amor. Ahora que todos hagan así. Hasta en las escuelas y los niños. No estamos en los últimos días. Que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ven hermanos, ¿por qué Pablo dice desobediencia? Si entonces era por gracia, si es por gracia como dice él, entonces ya que la desobediencia, ¿qué? Y es por gracia. La obediencia no tiene nada que ver con la obediencia es gracia, la gracia es por obediencia, Jesús es la muestra. Y ven cómo la gracia es por obediencia y la gracia es enseñada por obediencia. Y Jesús se hizo carne para obedecer. No fue desobediente. Pablo. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, hermano mío, en los deseos de nuestra carne. Ya no estamos en la carne. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora no nos pueden decir nada, hermano mío, porque explotamos. ¿Qué es eso? Carne. Ese es un síntoma, hermanos, y un signo de que todavía estamos en la carne. Cuando algo nos dicen, hermanos, y luego en vez de... Pero explotamos, hermano mío. La ira. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Con Cristo, ven, por gracia, por la justicia de Jesús, su gracia que van de la mano, somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, su gracia en Cristo Jesús. Ven, la gracia es en Cristo Jesús. Lo que Él hizo, hermanos, aquí en la tierra, esa es la gracia de Jesús. Andar en sus enseñanzas, en su amor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ojo, no por obras para que nadie se gloríe. Esto lo utilizan mucho cuando, ¿qué? Está hablando de desobediencia, hermano mío. Y las obras que habla Pablo aquí no está hablando de ninguna de desobedecer. En ningún momento. Por eso dice Pedro que los indoctos tuercen, porque dicen, ya no es por obras para que nadie se gloríe. Ya no es por obras. La obediencia no tiene nada que ver con las obras, hermano mío. ¿Qué está hablando aquí? Porque todos queremos hacer obras, por eso hay tantas religiones, hermanos, porque queremos hacer obras en vez de obedecer los mandamientos de Dios, que es amor al Padre y amor al prójimo. Porque, vean, dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe, y vean el 11, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo? ¿Son obras o no son obras? ¿Son obras o no son obras? ¿Son obras o no son obras? Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es por obras para que nadie se gloríe. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos hacer nada ni para gloriarnos, hermano mío, ni podemos hacer nada para la salvación. La salvación ya es dada. Su Hijo que vino a morir por ti y por mí. Esa es la salvación dada de parte de Dios. Ese es el testimonio de Dios. Por eso, si no aceptas el testimonio que Dios mandó, ¿cómo vas a ser perdonado? Porque es tan grande el testimonio del Hijo que murió santo por ti y por mí, que resucitó al tercer día. Y que en verdad Jesús es quien dijo ser el camino, la verdad y la vida.
Y tengo muchos más que dar, hermanos, pero vamos a ir, el próximo mensaje, vamos a ir a otros versículos, los cuales sacan totalmente de contexto, hermanos, para desobedecer a Dios. Lo acabamos de leer en Efesios, los hijos de desobediencia que opera hoy, hermano. Porque lo que se está multiplicando en los últimos días es como dijo Mateo 24, Jesús con sus palabras, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué es la maldad? La desobediencia. Por haberse multiplicado la maldad. Hoy la maldad en el mundo está, pero totalmente, hermanos. Ahora hay otra cosa que el mundo te está tratando de decirte a ti que está bien y que está mal. En vez de que enseñen el verdadero amor de Dios, que ese es el verdadero amor, que Dios te ama tanto que mandó a su Hijo para morir por ti y por mí. Y Él caminó de una forma en verdad, de una forma verdadera, amando a su prójimo, yéndose hasta la muerte, porque Él dijo ser el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Jesús es el buen pastor. Y hoy, hermano, Él es el que te da la vida. Es por Él. ¿Ves? No podemos hacer nada para agarrar la vida eterna porque la vida eterna ya está dada. Es por el camino Jesús, por la vida que es Jesús, por la luz que es Jesús. Es porque Él vino a mostrarnos el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ejemplo. Él resucitó al tercer día. ¿Qué más ejemplo quieres? Entonces tenemos que ver qué fue lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Entonces tenemos que ver qué es en la palabra de Dios, qué Jesús vino a hacer para poder resucitar al tercer día. Y ahora Él vive. Y entonces estamos en el camino correcto si buscamos en las Escrituras qué vino a hacer Jesús. ¿Y qué vino a hacer? Amar a su Padre y amarte a ti y a mí como a Él mismo. Hay muchos escritos aquí, hermanos, que mucha gente agarra fuera de contexto, nomás hablando como no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando Pablo está diciendo literalmente que los hijos que opera hoy en desobediencia, la obediencia no tiene nada que ver con las obras que está hablando Pablo, porque despuesito dice, porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vivir en ellas, ¿en qué? En el amor perfecto del Padre y de Jesús. Efesios 2 del 1 al 10. Y el próximo mensaje vamos a darlo. Tengo más que dar, hermanos, tengo mucho más que dar. Pero en el nombre de Jesucristo, que tú te metas a estos versículos que hemos leído, hermanos, y que vayas viendo la palabra de Dios y que Dios te hable y que Dios sea hablándote a tu vida, a tu corazón. Se trata de nacer de nuevo y cada día Dios nos permite buscar y nacer de nuevo, que quitando pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, enemistades, los frutos de la carne, ser mejores el día de mañana que hoy por medio de su Espíritu, perseverar en la fe, en obediencia, ¿a qué? Al amor de Dios. Si tú amas al prójimo, no le vas a matar. Si tú amas al prójimo, no le vas a mentir. Si tú amas al prójimo, hermano, no vas a idolatrar. Si amas a Dios, no vas a idolatrar. Hermano mío, los 10 mandamientos son verdad y son vida. Por cuanto Jesús murió obediente hasta la muerte, Él resucitó.
amando, amando, amando. Que Dios te bendiga. Escudriñamos la palabra, escudriña los versículos que se dieron y que la luz de Jesús sea en tu vida. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida, en tu corazón. Que te guíe, que te prospere. Que te ayude a cambiar todas las cosas que no puedes cambiar. Porque no podemos cambiar muchas cosas, hermano mío, en la carne. Pero si menguamos y dejamos que el Espíritu de Dios opere en nosotros, el Espíritu de Dios nos ayuda, el gran consolador nos ayuda. Dios te bendiga, que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida y que todo lo que hagas y todo lo que emprendas sea en el amor perfecto de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.